Buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a iniciar con el libro de Job, un libro verdaderamente maravilloso que nos deja muchísimas enseñanzas. Espero que a todos les guste como a mí me gustó hacer esta presentación. Entonces vamos a entrar un poquito con los antecedentes. El libro de Job es el primer libro de sabiduría que encontramos en nuestras Biblias. Se sitúa en una época anterior a la historia de Israel como nación, en las cercanías del periodo de los patriarcas, o sea, está cercano a la vida de Abraham. Algunos autores judíos han identificado que este libro pudo ser escrito por el propio Moisés. Pues eso es algo que dicen los autores judíos. El libro no está firmado para estar seguros de que eso es así, pero pues algunos autores judíos dicen que sí. Y trata sobre el problema del mal, especialmente ese mal que recae sobre gente que es recta y que hace lo correcto. Entonces es un libro súper interesante en el cual espero que podamos adentrarnos y sacar muchas conclusiones que nos sirvan para nuestra vida hoy. Job, ante todo, fue un cuestionador de todo aquello que lo rodeaba y todo lo que le ocurrió le planteó como un desafío a él intelectual para saber qué era, o sea, qué era en realidad lo que sucedía y qué pasaba con esa visión religiosa que tienen muchas personas del mundo. La visión religiosa no solamente la tenían antes en el mundo antiguo, sino que actualmente hay personas que creen que por hacer ritos o que creen que porque deben hacer cosas de cierta manera, eso implica que van a ser salvos, que van a encontrar la salvación. Y acordémonos que la salvación es un regalo que es dado a nosotros por gracia, por el amor que nos tiene Dios. Él decidió que nos va a salvar, que vamos a recibir esa salvación. Entonces, independientemente de lo que una persona haga todos los días, de que una persona se sienta buena, o que una persona crea que hace muchas obras de caridad y que es muy religioso, eso no significa que vaya a ser salvo. Solo van a ser salvos aquellos que por fe aceptan que Jesús murió en esa cruz por nosotros y por lo tanto reciben esa gracia del Señor que es nuestra salvación. Entonces Job, al recibir todo lo que vamos a ver en este libro, nos damos cuenta que Job cuestionaba lo que pensaban sus amigos. Vamos a saber qué pasaba con los amigos de Job y qué le decían, y pues vamos a conocer un poquito la historia de lo que pasó con Job. Lo que se juega en la historia es algo que ni Job ni sus amigos saben y que va mucho más allá de visiones limitadas. Nosotros muchas veces intentamos explicar lo que hace Dios, porque el Señor actúa de una manera. Hay mucha gente que se pregunta, pero si el Señor es bueno, entonces ¿por qué ocurrió ese accidente y se murió, por ejemplo, ese niño? ¿O por qué a un niño pequeño le da cáncer si el Señor es bueno? Resulta que nosotros vivimos en una dimensión en la que no entendemos cómo funciona la mente del Señor, cómo funciona la mente de Dios. Y no está en nosotros dar respuesta a ciertas preguntas que seguramente a algunos de nosotros también se nos ha ocurrido, pero no está en nosotros hacerlo, porque el Señor tiene una cosa que se llama soberanía y Él es el que gobierna el mundo. Entonces, si pasa algo, bueno o malo, quien determina que así sea y quien lo permite es el Señor. Que es que entonces eso lo hace malo o que no, eso nada que ver, no tiene nada que ver con que lo haga malo, sino que simplemente el Señor es libre de hacer en su mundo, en su creación, lo que Él considera, y nosotros en nuestra mente pequeña no alcanzamos a entender esas cosas que hace el Señor y por qué las hace. Y pues creo que aquí podemos retomar un poquito lo que dice Pablo, y es que todo lo que nosotros vivamos, todo lo que a nosotros nos pase, pues lo tomemos para bien, que todo sea para bien. Y eso es lo que vamos a ver aquí en la historia de Job. Job era de una tierra que se llamaba Uz. De Uz era la hija de Edom y el sobrino de Abraham. Acordémonos que Job salió de Uz. Eso está en Génesis 22, 20 y 21. Elifaz, que era uno de sus amigos, era descendiente de Temán, que era nieto de Saúl. Eso está en Génesis 36, 11. Y Bilbat descendía de Shua, uno de los hijos de Abraham. Entonces, fijémonos que sí está muy relacionado con esa historia de los patriarcas, con esa historia anterior a los patriarcas.
inclusive como contemporánea a los patriarcas, porque era hijo de Abraham, Bildad, que era uno de los amigos. Entonces vamos a iniciar ya a entrar en materia con el libro de Job, y dice en Job 1, del 1 al 5. No, 1 y 5. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Aquí está hablando de los hijos de Job. Los hijos de Job tenían varios hijos, entonces los hijos lo que hacían era que hacían fiestas en sus casas, almuerzos, comidas en sus casas. Y cuando hacían esas comidas, lo que hacía Job era levantarse de mañana, ofrecer los holocaustos conforme al número de sus hijos, porque él decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esto es, aquí nos está mostrando un hombre recto, a un hombre que anda por el camino correcto, un hombre que no creo que hemos visto antes en la Biblia que diga que es un hombre perfecto y recto. No, no es el único hombre del que se dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todos tenemos nuestro pedacito de irnos hacia el pecado, de pensar en el mal, de no hacer las cosas correctamente. Y Job no solamente le pedía al Señor por él, estaba caminando en el camino que el Señor le había puesto, sino que adicionalmente por sus hijos también pedía a él. Y él tenía temor de Jehová y decía, si se han equivocado, si han hecho algo que no deberían hacer, si han blasfemado, si han pensado mal, yo lo que voy a hacer es santificarlos todos los días, apartarlos para Dios, y voy a ofrecer holocaustos para que pues Dios perdone esas faltas que hayan podido cometer. Entonces era un hombre íntegro en todo el sentido de la palabra. Creo que sería muy difícil encontrar en este momento una persona que sea así. Seguramente las hay y seguramente nosotros quisiéramos ser así, pero que se mencione en la Biblia con ese corazón tan entregado al Señor, creo que es uno de los pocos hombres. Entonces, él era una persona entregada al Señor, que tenía clarísimo que tenía que estar en perfecta oración, que tenía que hacer los holocaustos, lo que en ese tiempo se hacía para que sus hijos fueran perdonados. Dice en Job 1, 6 al 7 y el 11. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Pero extiende ahora tu mano. Entonces ahí Satanás le da respuesta y le dice, el Señor le dice que si no ha visto a Job, a su hijo Job, pues que es recto en sus caminos. Entonces Satanás le dice que él es recto en sus caminos porque él lo ha bendecido, pero que extienda ahora su mano y toque todo lo que tiene y verá si no blasfema contra él en su misma presencia. Entonces él está diciendo que si tocan a Job en esas bendiciones, si le quitan las bendiciones que tiene, seguramente va a blasfemar contra el Señor. ¿En verdad habrá gente que siga siendo fiel a Dios si experimenta pérdidas en su economía, en su salud, en su familia? Esa es una pregunta que nosotros deberíamos responder primero por nosotros. O sea, si hoy recibo una noticia como las que va a empezar a recibir Job, las que vamos a ver en adelante, que mataron a sus hijos, que acabaron con el ganado, que quemaron las casas, bueno, todo lo que va a recibir Job, ¿será que una persona se mantiene firme ante el Señor, se mantiene fiel y sigue pensando que el Señor está con él? ¿O tomará la decisión contraria de pensar que, es que el Señor me abandonó, es que el Señor, no, es que Él nunca existió, fue una idea de mi imaginación, me lo imaginé yo que existía, pero no existe porque me están pasando cosas malas? Entonces, este es un libro que nos muestra cómo a pesar de todas las adversidades que vamos a ver que va a sufrir Job, él se mantiene firme, él nunca va a pensar que es que el Señor, que es por culpa del Señor, que el Señor no está con él o lo que sea, él siempre va a tener ese temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, siempre lo va a tener en su cabeza y no se va a equivocar porque va a mantenerse recto a pesar de todas las cosas que le van a venir. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Eso está en Job 1:12. En Job 13 al 20, Satanás lo que hace es que acaba con toda la familia, o sea, con los hijos, a todos los hijos los mata y acaba con toda la prosperidad financiera que tenía Job. O sea, lo que le puede quitar, le quita las ovejas, le quita los camellos, o sea, acaba con todo.
Y la respuesta de Job ante eso que le está pasando, que debería ser pararse y maldecir, como más adelante se lo va a decir su esposa, es hacer lo siguiente, que está en Job 1, 21, 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces aquí viene un poco esa pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos sufriendo todo eso que está sufriendo Job? No nos pasan a veces cosas pequeñitas y uno dice, ay Señor, pero ¿por qué no me ayudaste? O no recibimos alguna noticia que no es como todo lo que estaba recibiendo Job y sentimos que se nos acabó la vida. Entonces, tenemos que cada día agradecerle al Señor por todas esas bendiciones que tenemos, porque son inmerecidas. Cada cosa que tenemos, cada cosa física, cada cosa espiritual, cada cosa material, es algo que nos regaló el Señor en su divina gracia, que le permite, a pesar de nosotros ser pecadores, amarnos como hijos. Y dice en Job 2, 5 y 6, le dice Satanás al Señor, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Como Satanás se dio cuenta que a pesar de todo lo que le había hecho, él se mantenía firme, decide ir un poquito más allá y decirle, no, es que no ha pasado nada, no pasa absolutamente nada, porque es que tú no le has tocado su salud. Entonces hay que tocar su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, el Señor es claro, puedes hacer lo que tú quieras hacer, pero debes conservarle la vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Imagínense la escena tan terrible. El pobre hombre con una sarna, si alguna vez han visto a algún perrito con sarna, eso es terrible, se les hacen unas costras y a pesar de que tienen costra, como les rasca tanto, tienen que seguirse rascando, ya la piel es absolutamente sangre, ya no queda sino sangre y así estaba Job. Y esa sarna estaba desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, estaba invadido de sarna. No, me imagino, y decía que se rascaba con un tiesto, me imagino que ya desesperado, imagínense cómo debería tener la piel. Y se sentó en medio de ceniza, o sea, estaba en su agonía por todo lo que había sufrido, por todas las pérdidas que había tenido, las pérdidas obviamente materiales, pero sobre todo la pérdida de sus hijos, estaba en una tristeza absoluta y adicionalmente viene esa sarna que lo tiene invadido por completo. Pero él simplemente lo que hace es, se pone en ceniza, se sienta en medio de ceniza y empieza a rascarse con un tiesto. Entonces, ahí seguimos viendo esa actitud de ese hombre que definitivamente muchos de nosotros ya habríamos flaqueado. Dice aquí su mujer, que es bastante sabia, le dice en Job 2, 9 y 10, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren esta cosa tan preciosa. Está en el momento más terrible, no tiene salud, no tiene ya absolutamente nada. Le quedó una esposa que se nota la gran sabiduría que tiene, que le dice que lo está retando a que no siga con eso y simplemente que maldiga a Dios y se muera. O sea, la esposa, en vez de ser ese apoyo que tiene que ser esa mujer que debería estarlo cuidando, poniéndole, no sé, plastes alguna cosa en el cuerpo para que no le siga rascando, la mujer decide decirle que por qué no maldice a Dios y se muere. ¿Cuál es el papel de la esposa en el momento en que el esposo tiene alguna calamidad? ¿Cuál es el papel del esposo con la esposa? ¿Cuál es el papel de los hijos con los padres? O sea, ¿cuál es nuestro papel cuando una persona a la que amamos tiene una calamidad? No debe ser este, nunca debe ser este. Nunca debe ser pedirle a alguien que maldiga al Señor y que se muera, así esté en el peor momento. Y ya vamos a ver lo que pasa cuando una persona empieza a sufrir este tipo de inconvenientes que está teniendo Job. Vamos a ver qué es lo que piensan los demás. Dice en Job 2:11, y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolar. Miren esos amigos tan maravillosos. Se dieron cuenta que estaba Job pasando pues penurias y decidieron ir a consolar. Una actitud parece ser muy linda aquí, ¿no? Vamos a seguir con el libro.
Los amigos de Job interpretaron su situación de acuerdo con sus prejuicios religiosos. Elifaz tenía una interpretación muy mística de la vida. Aquí voy a hacer un resumen porque el libro de Job es bastante largo y pues si se hacía en la presentación lo colocaba todo, pues obviamente no íbamos a alcanzar, íbamos a tener que tomarnos por lo menos unas, yo diría, 6 sesiones. Entonces lo que hice aquí fue un resumen, lo que hicimos aquí fue un resumen para que veamos esto como más resumido. Cada amigo de Job que se supone que fue a condolerse de él y como a darle la palmadita en la espalda para saber, pues para decirle que estaban con ellos, cada uno tomó partido desde su perspectiva, desde lo que vivían en su vida. Entonces, Elifaz, él tenía una interpretación mística de la vida que está en el capítulo 4, versículo 12 al 16. Bilbao creía mucho en el tema de la tradición, todos los ritos y las cosas, está en el capítulo 8, del versículo 8 al 10, y Sofar creía en el dogma. Entonces, cada uno tenía sus distintas visiones, que es lo que pasa hoy en día. Si yo hablo con un amigo, puede ser que este amigo tenga ciertas creencias religiosas y que con sus prejuicios, ¿sí? Que tenga algunos prejuicios de cosas que se deben y no, que no se deben hacer. Yo puedo hablar con otro que cree absolutamente en la tradición y que la tradición es la que le dice, porque es que yo soy católico porque mi papá era católico, mi mamá era católica, mi abuelita fue católica y mi bisabuela, entonces yo no voy a dejar de ser católico. O yo creo en la Virgen por tal cosa, o sea, cada uno tiene sus diferentes interpretaciones y sus diferentes tradiciones en las que cree. Entonces esa persona puede ser. Y la otra persona es una persona que cree que en cosas en el dogma, en dogmatizar, en cosas, en enseñanzas que le enseñaron y no las va a cambiar. Entonces cada amigo de Job, en vez de condolerse, que era lo inicial que ellos habían pensado hacer, en vez de llegar a ayudarlo, a darle la palabra de aliento, cada uno, de acuerdo a sus juicios e interpretaciones, empieza hacer, a hablarle a él cosas que no van de acuerdo a lo que él necesita y que no van de acuerdo a lo que el Señor cree. Entonces, aquí es muy importante que tengamos en cuenta que nuestra interpretación no es la que nos debe permitir darle una palabra de alivio a alguien o decirle a una persona cuando está mal, de acuerdo a nuestra interpretación, nuestra creencia, lo que hemos vivido, lo que conocemos, las leyes, no. Lo que yo tengo que hacer cuando una persona está mal es pedirle al Espíritu Santo que me ilumine para ver yo qué es lo que le tengo que decir a esa persona. Pero cuando yo empiezo a hablar, cuando mi boca empieza a decir cosas teniendo en cuenta lo que yo he vivido, pues yo no estoy haciendo las cosas correctamente. Entonces, no importa si ellos lo querían ayudar, al final se volvieron más un fastidio que una ayuda. Ninguno de ellos tres logró darle respuestas a Job de lo que él estaba pasando y cada uno pensaba y juzgaba, enjuiciaba a Job dependiendo sus creencias. Para los tres amigos, Job es culpable y se merece lo que le está pasando, porque él no, o sea, él no ha reconocido su pecado. Al inicio del libro dice claramente que Job era una persona que era honesta, que andaba por el camino correcto, que era íntegro. Eso nos dice el primer capítulo. Pero vamos a ver durante todo el libro de Job cómo los amigos lo están enjuiciando y le dicen que es que tiene que reconocer su pecado, que no lo ha hecho, que no se ha arrepentido, que debería arrepentirse, que es culpable, que tiene lo que merece. Todas ese tipo de afirmaciones, sí, conociendo a Job, porque además lo conocen, se supone que son amigos y deben ser amigos íntimos, desde que al verlo sufrir quieren ayudarlo, pero ellos no están hablando en nombre de Dios y ninguno está ayudando a Job a entender lo que está ocurriendo y ninguno está hablando palabra de Dios, simplemente están hablando por su historia. Y eso va de los capítulos 3 al 14. O sea, aquí vemos cómo los amigos empiezan, cada uno le da un discurso distinto. Eso es un primer ciclo de discursos. Después viene un segundo ciclo de discursos que es peor. O sea, que no van a ayudarme en nada, va a ser peor. Esos capítulos, esos discursos, ese segundo ciclo está en los capítulos del 15 al 21. No solamente los amigos, o sea, no solamente para los amigos Job es un pecador y están llenos de prejuicios, sino que además le están diciendo que se merece eso que tiene, o sea, que eso que tiene es que cualquiera, si ellos fueran Dios, ellos habrían hecho lo mismo porque es que Job es un pecador. Y dice Job en el capítulo 19, versículo 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios
al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. A pesar de todas las cosas, a pesar de unos amigos que son unas ladillas, que no lo dejan en paz, que no se callan, que cada uno quiere exponer su punto de vista, lo que siento yo cuando leo el libro de Job, cuando los amigos están haciendo los discursos, es que ellos hacen un discurso para sí mismos. No sé si les ha pasado que uno puede ver a una persona que está hablando, que está pues hablando con uno, y esa persona a veces ni siquiera te está mirando y lo que está haciendo es hablando consigo mismo. Y a mí me pasó alguna vez que la ventana de mi oficina, cuando oscurecía, parecía un espejo. Y cuando la gente venía por la noche, cuando yo era tarde, la gente venía a hablar conmigo, la gente no me estaba mirando a mí, sino que se miraba al espejo. Generalmente uno ve un espejo y quisiera verse. Y es muy harto para uno, si tú estás hablando con alguien, que esa persona, en vez de mirarte a ti, se esté mirando a sí misma, porque no está hablando con uno, está hablando con el espejo, está hablando consigo misma. Y eso creo que era lo que sentía Job. Cuando estaba leyendo yo eso, yo sentía exactamente lo que yo sentí el día que esa persona se sentó enfrente de mí a mirar la ventana, es decir, a mirarse en el espejo ella y no me veía a mí. Entonces, al final me tocó decirle, ¿sabes qué? Voltéate, o sea, yo cambiémonos de puesto porque no me estás mirando a mí, no estamos hablando las dos. Y eso era lo que le pasaba, y a pesar de que Job trataba de explicarles que, pues, que él no era pecador, ellos pensaban que era que se estaba justificando. Entonces, a veces no hay ni siquiera palabras que valgan cuando la persona no está hablando con nosotros, sino que está hablando consigo mismo. Y esa es una de las enseñanzas que deja este libro, y es que pues debemos que procurar que si estamos hablando con alguien, que si queremos conocer de verdad lo que le está pasando a esa persona, pues tenemos que escuchar. Yo creo que de las cosas más difíciles que hay es escuchar, porque todos queremos hablar, pero muy pocos están dispuestos a escuchar. Y la escucha es una disposición, y es una disposición corporal, es una disposición espiritual, porque yo tengo que inclusive hacer un movimiento corporal distinto cuando yo voy a escuchar. Si yo pienso escuchar a alguien y yo, por ejemplo, cruzo los brazos o yo, no sé, miro para otro lado, eso hace que la persona no se sienta que está siendo escuchada. Entonces, la disposición de la escucha es muy importante, y el Señor aquí está dejando clarísimo que nosotros debemos aprender a escuchar a los otros. A veces hay que hacer un trabajo duro, que es cerrar la boca y dejar que los demás hablen. Y eso no es tan fácil de hacer. Les sugeriría que hicieran el ejercicio de intentar que cuando alguien venga a hablarles, antes de que ustedes respondan pensando que ya saben lo que les va a decir, que eso pasa mucho con las mamás y los hijos, cuando uno le va a decir algo a la mamá o la mamá le va a decir algo a uno y uno ya asume que ya sabe lo que le va a decir, entonces uno le contesta, y pero yo no te iba a decir eso, pero entonces, no, es que yo pensé que me ibas a decir eso. Entonces, a veces hay que hacer ese trabajo de mantener la boca cerrada y esperar a ver qué es lo que le van a decir. Y eso funciona muy bien cuando tú quieres hacer ese ejercicio de escucha, porque la escucha es bien difícil. En el tercer y último ciclo de los discursos, que va del capítulo 22 al 29, ya Job lo que hace es quedarse callado. Él sabe que sus amigos no, o sea, están simplemente hablando por hablar, que además se vuelven violentos, no violentos físicamente, sino violentos en agresiones en sus palabras para hacerlo sentir culpable, para hacerlo sentir que se cree que es perfecto, para hacerlo sentir que él siente eh, que tiene como el visto bueno del Señor y que no es así. Y además no tienen fuerza espiritual. Entonces Job, en ese momento, Job se queda callado. Yo pienso que él quisiera tener la posibilidad en ese instante de ponerse unos aparatos para no escuchar más a esas personas con tanta palabrería. Yo pienso que él quisiera permanecer en silencio y estar solo, pero sin embargo es respetuoso y simplemente los deja hablar. O sea, ellos se están comportando como bufones que hablan consigo mismo y que piensan que eso puede llegar a mover a Job o a cambiar algo en Job, pero Job ya está fastidiado de tantas palabrerías, de tantas palabras, de tantas cosas que dicen sin sentido. Que eso no nos pase, que cuando hablemos de verdad las personas quieran sentir, escuchar nuestras palabras y sentirlas en el corazón. Y aquí hice como unos resúmenes de los capítulos del 23 al 24. Job sabe que hay gente malvada a la que le va bien, mientras que a él, a pesar de su integridad, la desgracia no ha dejado de golpear. Miren, esto es muy importante. No porque yo sea cristiana, no porque yo crea en Jesús,
no porque Dios sea el que me guía, que sea mi padre, eso quiere decir que yo no voy a sufrir adversidades. Yo voy a sufrir adversidades. Las adversidades nos ayudan a crecer espiritualmente. Las adversidades nos ayudan a volvernos fuertes, nos ayudan a vencer el miedo, nos ayudan a fortalecer la fe. Cada vez que venga una adversidad en nuestra vida, y sé que esto que estoy diciendo no es fácil, pero lo digo por experiencia propia, cada vez que venga una adversidad, agradezcámosle al Señor. Hagamos lo que dijo Pablo. Agradezcámosle al Señor porque eso nos permite alguna cosa maravillosa después, o sea, nos permite crecer, ver que uno no depende de otro ser humano, que uno no necesita a un ser humano al lado para ser feliz, que la felicidad más perfecta es la de Dios, que hay gente que se siente que es feliz porque tiene muchas cosas materiales, porque tiene muchos amigos, porque tiene muchos seguidores en Facebook, cosas de esas, porque tiene el carro, el carro último modelo, lo tiene él. Ese tipo de felicidad es una falacia. La felicidad, eso no es felicidad. Simplemente yo estoy ensoberbeciéndome y estoy llenándome de orgullo, pero eso no me dura nada. Cuando yo tengo al Señor y yo me doy cuenta que esa persona que se fue, que me dolió en el alma, que me dolió en el corazón, pero se fue y fue para mi bien y que yo soy más feliz porque yo tengo a Dios en vez de tener a esa persona a la que yo estaba esclavizada o ese ídolo que yo tenía, que era un ídolo de barro y me doy cuenta que ese ídolo ya no es. Yo eso cambia mi vida y eso me hace a mí valiente. Y yo le digo al Señor, estás conmigo, y si tú estás conmigo, yo no necesito nada más. Y así funciona la relación con Dios. Eso no quiere decir vamos a sufrir mucho dolor, vamos a tener problemas, pero aquí el cambio está en nuestra mente y en el asumirlo como que es algo que el Señor puso. Y si es algo que el Señor nos está dando, es algo perfecto, perfecto para nuestra vida. A muchas personas les puede parecer que es lo peor que nos ha pasado, que eso no debería haber pasado, que eso es una injusticia o que no lo merecíamos, todo lo que quieran decir. Pero el Señor lo puso en nuestra vida por algo. Y esto es lo maravilloso que nos deja este libro de Job. Él agradece las cosas que le pasan. Claro, le duele, claro, sufre, se está rascando con un tiesto, le duele el alma, le duele el corazón, le duele el cuerpo, pero él no cae en cosas que no son, él no acaba maldiciendo como le pidió su esposa que lo hiciera. El capítulo 29 y el 30, en el 29, pues Job recuerda todos sus buenos tiempos, todo su pasado tan bonito que fue y cómo su presente pues cambió completamente. Creo que todos solemos hacer eso. No es tan bueno porque a veces es como si quisiéramos volver al pasado, pero así el presente puede ser terrible y queremos estar en ese pasado, pero no sabemos qué nos depara el futuro. Entonces, ese capítulo 29, ese capítulo 30, Job ya muy decaído, obviamente, Job está diciendo, mire, yo tan feliz que era, todo lo bueno que tenía, yo tenía mis hijos vivos, yo tenía una esposa que no había mostrado lo que era, tenía tanta plata y tanta cosa, pero mire lo que me está pasando ahora. Él hace esa comparación ahí. Y en el capítulo 31, Job realiza un canto hermoso sobre la integridad y la sabiduría. Y deja claro algunas cuestiones, como algunas preguntas que él tiene como para hacerle a Dios, pero eso se va a quedar en el aire. Eso no le están respondiendo ni sus amigos, ni Dios se lo va a responder, sino que él sigue con su dolor, que es un dolor, como lo hemos visto, absoluta y completamente justificable, porque pues es un dolor por todos los lados. Le cayó el dolor por todos los lados, el mal le cayó por todos los lados. Dice en Job 32, 2, 4. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Entonces aquí llega un personaje que es espectacularmente increíble. Es un muchacho, es un cuarto amigo, no lo habíamos visto antes. Eliú lo que hace es, él es joven. Entonces, y él dice, pues esto es el colmo, ¿qué está haciendo Job? Todos esos señores ya viejos, ancianos, están hablándole cosas que nada que ver, no han sabido decirle lo malo que es él, no han sabido explicarle todo lo que es Dios, ¿cierto? Entonces yo quiero hablar, yo voy a hablar. Yo los he respetado porque ustedes eran más viejos que yo, pero eso se acabó, ya voy a hablar. Esta es la actitud típica del muchacho que cree que se la sabe todas, el muchacho que obviamente ha pasado por lo mismo que pasó uno en su juventud, pero que siente que ya él es el que tiene la verdad revelada y que todo lo que él dice está bien y que los demás deben callarse porque es que él es joven y él tiene la información más fresquita. Dice en Job 32, 19 al 21,
De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré acepción de personas ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. O sea, él tiene que hablar, porque es que si él no abre, se va a romper. O sea, él tiene que sacar toda esa inteligencia que tiene y mostrarle a Job cómo son las cosas. Entonces vamos a ver qué pasa con este muchacho. Dice en Job 38:1-3. No, mentiras, no vamos a ver lo que pasa con este muchacho, simplemente el muchacho va a tratar de explicar nuevamente todo lo que han dicho, él hace un resumen de todo lo que han dicho los demás acerca de la maldad de Job. Él es clarísimo, para él es clarísimo que Job es un pecador y que tiene lo que se merece, y él sigue en la misma línea de los demás. O sea, toda esa inteligencia que se suponía, todo eso, toda esa cosa nueva, esa sabiduría tan especial que iba a mostrar, pues no ha mostrado nada, simplemente deja muy claro que es un muchacho que no tiene experiencia, que habla por hablar y que pues lo que tiene es que aprender de los demás, a pesar de que él se crea que es más inteligente y que tiene la verdad revelada, eso no es así. Y eso pues queda claro en el libro. Dice en Job 38, del 1 al 3. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, recordemos acá, hago un paréntesis, Job tiene muchas preguntas para el Señor. O sea, Job no le queda claro por qué ese sufrimiento con él, por qué le ha pasado todo lo que le ha pasado. O sea, tiene muchas inquietudes que el Señor, que él espera que el Señor le responda. Pero aquí volvemos a lo que dije al inicio, y es que el Señor no está para respondernos nuestras inquietudes. El Señor hace lo que tiene que hacer y nosotros sabemos que Él es Dios. Y si Él es Dios, pues ¿por qué tendría que darnos explicaciones a nosotros? Entonces le dijo el Señor a Jehová a Job, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, aquí le está diciendo, Job le hace preguntas al Señor y resulta que el Señor dice, no, 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 el que te va a preguntar soy yo. Yo soy el que te tengo que preguntar, no tú a mí. Entonces, en lugar de darle esas respuestas que Job está esperando y que todos estábamos esperando, o sea, buenísimo que el Señor le hubiera respondido a Job, porque de una vez todos sabríamos cuál fue esa respuesta. Él le dice, no, yo no te voy a responder absolutamente nada, tú me vas a responder a mí. Entonces, a veces nos sentimos que somos tan importantes, que somos unas personas de élite, que nos merecemos que el Señor venga y nos responda todas nuestras inquietudes. Pero resulta que el Señor le deja clarísimo a Job que él no va a hacer eso, que el que está para preguntar es él, no Job. Creo que esto es una cachetada en la cara de todos, porque es una cosa que nosotros pensamos, que tenemos, que el Señor tiene que venirnos a dar explicaciones. O sea, aquí queda clarísimo que el Señor nunca nos va a dar explicaciones. Que el Señor hace las cosas que hace y eso es, o sea, las hace de la manera que las hace y punto, pero no es para que Él venga a darnos explicaciones. Dice en los capítulos 38 al 39 que en lugar de proporcionar esas respuestas que lo que les dije que nosotros quisiéramos tener, Dios comienza a darle a Job una lección sobre todo lo que es el cosmos, por qué es tan incomprensible, por qué es tan inaprensible para el ser humano, por qué nosotros no entendemos el cosmos, el funcionamiento completo, porque a pesar de que ha habido personas, astrónomos, astrólogos, lo que sea, que han estudiado tanto eso, no hemos podido descubrir todos los secretos del cosmos. Y el Señor le empieza a hacer una serie de preguntas donde le deja claro que no tenemos ni idea dónde estamos paradas. Dice en Job 40, del 30 al 5. Dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. O sea, Job se da cuenta que definitivamente él no tiene ni idea, él no puede entender lo que es el Señor, él no puede saber por qué el Señor creó al mundo, él no puede saber por qué existe el mar, por qué decidió hacer el cielo. Esos son temas que se nos salen a nosotros de nuestra cabeza, que no entendemos, que muchas personas, que muchos científicos han tratado de explicar, pero pues no han podido del todo. Aún hay muchas inquietudes sobre el universo, aún hay inquietudes sobre los planetas, sobre los asteroides, sobre todo lo que pasa en el cosmos. Eso no sabemos nada, y de la Tierra menos. De la Tierra no sabemos absolutamente nada. Habrá algunos que se creen eruditos y que piensan que sí, pero no está. Dice en Job 42, del 3 al 5. ¿Quién es el que oscurece el consejo
sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creo que esta es la frase más espectacular que puede decirle Job al Señor. O sea, Job pensaba que él conocía al Señor. Creo que es una cosa que pensamos todos, ay, sí, yo sí conozco a Dios, yo sé cómo es Dios, es que el Señor es bueno, el Señor no sé qué. No tenemos ni idea quién es del Señor. No sabemos eso, o sea, no se nos pasa por la cabeza quién es Dios. No, entonces por eso él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Con todo eso, esas preguntas que le hizo el Señor a Job le queda claro que él nunca va a poder entender la mente de Dios. Ninguno de nosotros nunca va a poder entender la mente de Dios. Y muchas personas, lo que les digo, se cuestionan con el tema de que por qué hay gente mala, que por qué no sé qué. Eso no es un tema nuestro. Eso no es un tema que nos debe preocupar. Nosotros debemos preocuparnos por hacer lo que entendemos, que son las palabras claras que él dejó. El Señor, este libro también es, oigan, dejen de estar pensando y estar pensando por mí, porque es que nadie puede pensar por mí. Simplemente hagan lo que yo les digo y obedezcan. Entonces, esa es una lección clarísima de lo que está diciéndonos el Señor. Entonces, Job se da cuenta que el cosmos es un lugar de orden y propósito. Incluso hay cosas horribles porque ahí mencionan a Behemoth y Leviatán, pero todo tiene un propósito y un sentido. O sea, por algo hizo el Señor a Behemoth y a Leviatán. Por eso, por algo los hizo y los menciona ahí claramente. Dios espera que creamos en Él y que confiemos totalmente en Él para nuestra salvación y para tener una vida con verdadero sentido. ¿Eso qué significa? Que yo debo dejar de cuestionar a Dios. Yo debo dejar de tratar de explicar lo que el Señor hace. Yo tengo la obligación de creer, ¿sí? Porque Él es el que me da la salvación, de creer que Él está ahí, de saber, es que la obligación es porque yo veo el cielo y sé que ese cielo lo tuvo que haber hecho una persona, un ser, o sea, ese cielo fue creado. Yo me veo a mí y yo digo, a mí me creó un ser supremo. A toda la naturaleza, a todo el universo, el cosmos está creado por un ser superior. Y mi mente es ínfima al lado de esa mente magnánima del Señor. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este libro. La salvación, vuelvo a decirles, es por gracia y no por obras. O sea, si una persona cree que por dar limosna, que por ir a la iglesia, que por ayunar, va a conseguir nada, está muy equivocada. La salvación es por gracia, o sea, porque el Señor nos amó, nos salvó. Y el justo vive por la fe. Eso está en Habacuc 2:4. Y Abraham, que fue el amigo de Dios, fue justificado por la fe. Está en Génesis 15:6. También está en Hebreos. Es decir, nadie puede pensar que por sus propias obras, que por su caminar, que porque da limosna, que porque hace lo que haga, nunca va a ser justificado y va a ser salvado. La justificación nos la dio el Señor Jesús y nos la dio por la fe, porque Él murió por nosotros y nosotros sabemos que eso sucede así. Dice en Job 42, el 2, el 10 y el 12. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Entonces, aquí hay una cosa hermosa en la mitad y es que como los amigos habían hablado tantas cosas que no eran, el Señor estaba también, se había enojado con esas personas que habían hablado lo que no era. Si Job no ora por esos amigos que le habían generado tanto fastidio por juzgarlo, por enjuiciarlo, si él no ora, el Señor no los hubiera perdonado. Y por eso dice acá que quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Miren qué cosa tan hermosa, o sea, lo importante de orar por los amigos. Y después duplicó todas esas maravillas, todas esas bendiciones que tenían, las duplicó. Es un libro que nos deja ver la misericordia y el amor del Señor. Teníamos que aprender algo por este libro. Teníamos que saber que el Señor es el que está a cargo del universo. ¿Qué más otras lecciones nos deja este libro que ahorita me gustaría escucharlas si alguno tiene, o escucharlo si alguno tiene algo que decir? Ningún ser humano puede explicar al Creador. Creo que quedó clarísimo. Todo lo que yo piense, todas mis palabras son palabrería. No puedo decir por qué el Señor hizo lo que hizo, por qué el Señor hace lo que hace, por qué pasan cosas buenas, por qué pasan cosas malas, por qué los niños se mueren, por qué los niños sufren cáncer, por qué una persona que es buena le va mal. No puedo decir, no puedo explicar absolutamente nada.
el Señor lo hace porque Él es soberano. Así de simple, así de sencillo. Cada cosa tiene sentido. Frente a nuestra ignorancia, nosotros tenemos que reconocer que somos, no tenemos ningún mérito, que somos pecadores, que somos limitados, física, espiritual, mentalmente, y quitarnos nosotros todos esos discursos que tenemos de religión y simplemente creer en Él para ser salvos. Simplemente creer que Él es el que nos cambia, que Él es el que permite que nosotros vivíamos en la inmundicia y ahora vamos a vivir en la gloria con Él. Es así de sencillo. Hay otra cosa, es que nosotros debemos escuchar a Dios. Cuando Dios nos habla, mantengamos esa actitud de escucha. Y lo que les digo, no es fácil en la vida real escuchar. No es fácil porque el mundo nos ha dicho que el más vivo es el que habla más, que el que habla más rápido es el que gana. Y eso no es así. Hay un montón de cosas que el mundo nos dice que están erradas y que nosotros seguimos pensando hoy en día que son así. Y lo último es que somos pecadores y debemos arrepentirnos. Que a pesar de que alguien se sienta que no es pecador, eso no es verdad. Somos pecadores. En nuestra mente siempre hay cosas maquinándose que no deberían ser. Siempre hay cosas que nosotros estamos pensando, así no las digamos, que están mal hechas. Siempre estamos enjuiciando al otro, estamos haciendo cosas que no son. Entonces, pues aquí terminamos este hermoso libro. Creo que me demoré menos de lo que había pensado. Entonces, no sé si alguna quiere compartir algo, alguien quiere contarme qué le pareció el libro o si ya lo había leído, pues qué lecciones les deja adicional. Pues la verdad que es un libro maravilloso. Gracias por compartirlo, Claudia. Y la verdad que la manera como lo resumiste, hubo dos cosas mientras compartías que se me venían a la mente con el tema este de escuchar, de que realmente es un arte. Y mientras tú compartías eso, me recordaba que una vez escuché alguien que compartía que cómo es Dios tan maravilloso que nos dio dos oídos y una sola boca, ¿no? Para hablar una vez y escuchar dos veces, haciendo énfasis en el arte de que es escuchar, ¿no? Mm, Entonces, recordaba eso cuando estabas mencionando eso de la importancia de nosotros aprender a escuchar, escuchar a Dios, estar quietos, escucharle y también escuchar a otros, ¿no? Entonces creo que esa es una lección que en el día de hoy el Señor me recuerda en mi vida personal para aplicarla, ¿no? Aprender a escuchar. Y cuando hablabas eso de los cuestionamientos que muchas veces nos hacemos o se hace la gente con relación a la soberanía de Dios, ¿no? Hay mm, una palabra en Isaías 40:28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, ese es un versículo que refuerza lo que tú estabas compartiendo, ¿no? De que, o sea, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Su entendimiento no hay quien lo alcance, Él es Dios y nosotros debemos, o sea, eso debe ser suficiente para que nosotros podamos someternos a Él y dejar que Él decida, que Él quite, que Él ponga, porque Él es Dios y nosotros no. Eso quería amén. compartir. Gracias, Moni. Es un libro precioso, la verdad que hay muchísimas enseñanzas en la vida de Job, así Mm, que hermoso libro. gracias, Moni. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, muchas gracias a todas por participar, a todos. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Espero que tengan espacio esta semana para poder leer un poquito de Job. Creo que Job era el libro que más susto me daba cuando empecé a leer la Biblia porque sentía que era como muy pesado. Yo decía, no, pero esto, y yo no entendía, y el amigo diciéndole, y el otro amigo también juzgándole, y yo decía, ¿qué es esto? Pero bueno, es un libro hermoso y creo que todas estas enseñanzas que nos deja son para la vida de hoy, son actuales y hay muchas enseñanzas más. Entonces, pues a leerlo y que Dios los bendiga y nos vemos entonces con Salmos en 8 días.